¿Cuál es la situación que nuestro país, que Ecuador está viviendo en el tema de violencia de género, violencia contra la mujer? Especialmente, ¿cuál es la situación en el contexto de la pandemia por el COVID-19? Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan. Un saludo y agradecimiento especial a Mediatores, a Joana, por hacer este tipo de actividades que siempre contribuyen a difundir los conceptos, a difundir las definiciones importantes para que la gente pueda ejercer sus derechos. También un saludo a Sarita Mantilla y a José Alfonso, que son aquí nuestros acompañantes de panel. Bien, respecto a la pregunta, quisiera hacer una proyección, si me permiten, por favor, para dar algunos datos, como la consulta es específica respecto de lo que ha sucedido con los asuntos de violencia durante la etapa de emergencia. Hemos procesado alguna información que queremos ponerla en su conocimiento, ¿no? Nosotros consideramos estos datos desde el 16 de marzo, en que ya hubo la declaración de estado de emergencia, el toque de queda y el cierre de las actividades en la gran mayoría de establecimientos e instituciones públicas. Entonces, desde allí, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones restringieron los servicios y en nuestro caso quedó abierta las actividades dentro de las unidades que atendían en flagrancia. Entonces, el total que nosotros hemos recabado de causas en ese periodo entre el 16 de marzo y el 5 de junio del 2020, fecha que fue inmediatamente después de que ya se abrió el servicio, es de 4.224 ingresos a la función judicial. De esos 2.759 fueron peticiones por actos urgentes o ingresos directos en las unidades, pero que no eran flagrancias. En cambio, hechos de flagrancia, el 35% fueron 1.465. De estos, de los 1.465 causas o ingresos que se hicieron por flagrancia, vemos que el 80% fueron contravenciones y el 20% en un número de 300 delitos. Si hacemos una desagregación, en cambio, de aquellos ingresos que fueron por actos urgentes o por otros mecanismos de ingreso, pero que no eran flagrancia, encontramos que el 86% con 2.386 causas llegaron desde la Fiscalía, sobre todo porque la Fiscalía habilitó un ingreso automatizado que hizo que muchas peticiones llegaran por esa vía. Y 373 causas, en cambio, ingresaron directamente a la unidad, pero no eran hechos flagrantes, ¿no? Entre esos constan las peticiones de medidas de protección que se hicieron a través del módulo automatizado de medidas que ha facilitado el Consejo de la Judicatura y que estamos en un pilotaje en Pomaski. Gran parte de ese número corresponde a Pomaski. Sobre los delitos flagrantes por tipo de violencia ingresados durante la emergencia sanitaria en el periodo ya indicado, tenemos que el 35% correspondieron a violencia física, el 20% a psicológica, el 39% fueron violencia sexual, 10 casos, 3% femicidio y 3% tentativa de femicidio. En cambio, si hacemos una revisión solamente de la violencia sexual, encontramos que el 42% de los casos de violencia sexual, total 118, 50 fueron violación, 49 abuso sexual, que equivale al 41%, violencia sexual intrafamiliar 15%, 18 casos, y acoso sexual, un caso, 1%. Nosotros siempre pedimos que cuando damos estos datos, se tome en cuenta que nosotros no estamos tomando en cuenta los datos que provienen o ingresaron por fiscalía, porque la función judicial o llega por flagrancia o llega ya cuando se formula cargos y por lo tanto ya se ha pasado por el proceso de investigación. Aquí están las causas que ingresan a las unidades judiciales, ¿no?
En términos de femicidios, y hago esta aclaración porque con el femicidio suele decirse que hay mucho más femicidios de los que se reflejan en esta lámina, pero esto está relacionado con este hecho. En etapa de pandemia hubieron 9 tentativas y 10 femicidios distribuidos en las provincias, como ustedes pueden ver en la gráfica. Muchos otros siguen en investigación y no han llegado todavía a las unidades judiciales. En cambio, desde el punto de vista de cómo fue el comportamiento, esta gráfica nos permite mirar respecto del promedio de causas ingresados a diario por semana en la emergencia sanitaria y nosotros ahí podemos mirar cómo antes de la pandemia había un número de ingresos que es la barra verde de 165, ¿no? El promedio era 21, 165 total en la semana, promedio en la semana 21 la barra azul. Pero solamente fijémonos en la barra verde y en la línea que nos hace chequear cómo ha sido el comportamiento. Vean ustedes que cuando ya ingresa el confinamiento y la restricción de la circulación, de la movilidad y de los servicios, de la actividad privada y pública, hay una caída evidente de los ingresos, ¿no? Y luego eso se estabiliza y cuando llegamos a mayo hay una caída mayor, luego empieza nuevamente a recuperarse y en este momento a mayo, junio ya estamos en un ingreso similar. Es decir, es evidente que con la restricción de los servicios hubo una disminución de la denuncia, de la actividad de acudir a las unidades judiciales, pero obviamente eso no significa que la violencia había reducido. Lo que significa es que hubo un efecto por las restricciones de movilidad y de servicios en general que dificultaban la llegada de las víctimas hacia la función judicial. Con esto yo cerraría sacando esta conclusión final, ¿no? De que el tema de la violencia siempre nos preocupa, siempre estuvimos intentando que los servicios estén abiertos para las personas, que las mujeres puedan llegar. Se hicieron una serie de acciones interinstitucionales con el objeto de garantizar, se emitieron protocolos, directrices, se facilitó que los jueces pudieran trabajar también desde su casa para evitar las conglomeraciones, para evitar que haya más contagios, pero sí facilitando que se puedan atender a las víctimas. Ustedes conocen que se habilitó también lo de las audiencias telemáticas, etcétera, etcétera. Todo ese despliegue en el ánimo de que no haya restricción o imposibilidad de que las víctimas acudan al servicio judicial. No obstante, hay una influencia de los factores determinantes del confinamiento que sí hicieron que se reduzca el número de ingresos. En todo caso, ahora ya está estabilizado. Ojalá quisiéramos que los ingresos llegáramos algún momento a cero, pero no por la restricción de los servicios públicos o privados, sino porque ya no hay violencia. Pero mientras hay violencia, el sistema judicial está abierto y estos son los datos que les podemos presentar.